Bueno, celebramos hoy la Santísima Trinidad, la fiesta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Ustedes saben que, bueno, hoy, esta tarde, el teólogo Jorge Fasari de Paso Paso el Chivo va a transmitir, va a dar una enseñanza sobre lo que llamaríamos la Santísima Trinidad en sí misma y las metáforas con las cuales a lo largo de la tradición cristiana, las metáforas que se han venido utilizando a lo largo de estos 2 milenios de cristianismo para explicar, para describir, no sé, decir algo sobre la Trinidad en sí misma. Pero bueno, yo no voy a hablar tanto ahora de la Trinidad en sí misma, sino de la Trinidad en cuanto a nosotros. ¿Y qué voy a decir? En primer lugar, a partir del Evangelio, hay que afirmar esto. Estamos sumergidos en la Santísima Trinidad. Digan en sus casas, escríbanlo ahí en el Facebook, en el YouTube. Estamos sumergidos en la Santísima Trinidad. Cuando Jesús dijo, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ciertamente que la Iglesia ha entendido esta orden bautismal de manera sacramental. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero antes que el sentido sacramental está el sentido espiritual de estas palabras. Bautizar significa sumergir en la Trinidad. Cuando Jesús envió a los apóstoles a bautizar, los envió a sumergir. ¿Qué quiere decir? La gente que acepta el mensaje, que acepta la palabra, queda sumergida en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. De alguna manera, el nuevo hábitat espiritual en el cual nosotros vivimos, en él vivimos, nos movemos y existimos, decía San Pablo, el hábitat espiritual es la Trinidad. Y esta mañana, pensando estas cosas, me venía, casi para los cristianos, la Trinidad es el aire que respiramos. Es como la atmósfera en la cual vivimos. La atmósfera en la cual vivimos es una atmósfera trinitaria. Esto significa ser bautizados en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasa? También me vino esta imagen esta mañana mientras rezaba. ¿Quién de nosotros piensa en el aire? Si, por ejemplo, les digo ahora, piensen en el aire, van a prestar atención al aire que respiramos, ¿o no? Van a prestar atención. Había una canción, ahora no me acuerdo si vos la sabés, Sergio, el aire que respiro. No, esta te agarré, porque ni yo me acuerdo del título, pero me vino la imagen del aire que respiro. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Cuándo nos damos cuenta del aire? Cuando sentimos que nos falta. Fíjense que una de las cosas que esta pandemia ha puesto de manifiesto son las enfermedades pulmonares. Casi todas las personas que están en terapia intensiva por una neumonía bilateral. Aprendimos nombre de enfermedades a la neumonía bilateral, es decir, que los dos pulmones están medio taponados y entonces el aire no te entra. Se sienten ahogados, ¿no es cierto? El aire el oxígeno no les entra y entonces el corazón empieza bum, 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 más fuerte porque el cuerpo se muere de asfixia. Vuelvo, me fui un poquitito, pero digo para mostrar cómo a veces el contexto trinitario, la atmósfera trinitaria en la que nos movemos, a veces la dejamos de percibir. ¿Por qué? Porque es obvia, pero hay otro tema más. ¿Cuándo también dejamos de percibir la atmósfera trinitaria? Cuando estamos muertos. Y acá no hablo de la muerte física, hablo de la muerte espiritual. Una persona que
dejó de respirar el aire trinitario hace muchos años porque está en pecado, y vive en pecado, y renuncia a Dios una y otra y otra y otra vez, ¿qué pasa? Esa persona, al final, es como, ¿viste que decimos que alguien murió, se olvidó de respirar? Hay cristianos que se olvidaron de respirar y piensan que, bueno, esta atmósfera, este oxígeno vital, que es el oxígeno natural, alcanza para la vida. ¿Qué me cuentan? ¿Sí? Entonces, acordémonos, nuestro aire vital es la Trinidad. Pero bueno, quiero con San Pablo expresar. San Pablo, ¿qué hace hoy en la lectura de hoy, de este día? Nos da palabras para entender lo que significa estar sumergidos en la Trinidad. Esto es lo que hace San Pablo. Repito, nos da palabras para entender lo que significa vivir sumergidos en la Trinidad. Y va a decir esto, miren qué cosas tan lindas que dicen. Primero, los que vivimos sumergidos en la Trinidad, escriban ahí o digan, somos conducidos por el Espíritu de Dios. Esta es la primera idea. Los que vivimos sumergidos en la Trinidad, somos conducidos por el Espíritu de Dios. ¿Amén? Amén. Interesante. Somos conducidos. ¿Qué significa somos conducidos? Somos movidos hacia. Somos direccionados hacia. Guiados hacia. ¿Hacia quién? Hacia Dios, Padre. Qué interesante. Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. O sea, son conducidos a un reconocimiento, no solo intelectual, sino también vivencial, experiencial, de nuestra condición de hijos. Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. O sea, de repente, ¿qué es estar sumergidos en la Trinidad? Es ser conducidos por el Espíritu de Dios, es ser establecidos de una manera clara en nuestra condición de hijos de Dios. ¿Y de qué manera hijos de Dios? Dice, y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos. O sea, conducidos por el Espíritu de Dios, hijos de Dios, pero atención, no esclavos de Dios. No, ¿qué quiere decir? Acá hay, detrás de esto, hay una crítica hacia una forma que se había hecho muy común en el judaísmo y que Pablo la conoce de lleno. El judaísmo, o una forma de judaísmo que es aquel judaísmo con el cual más se enfrentó Jesús, había llevado a que la gente, más que hija de Dios, fuera esclava de Dios. Pero esclavo en el mal sentido, esclavo en el sentido de recaer en el temor, ser hijos de Dios pero viviendo toda la vida atemorizados respecto de Dios. No se trata, este aire que respiramos, que es la Trinidad, no nos oprime con amenazas, no nos hace recaer en el temor. ¿Qué dice San Pablo? Ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. O sea, nos conduce el Espíritu, nos afirma en nuestra condición de hijos, pero de hijos que viven con Dios una relación marcada por el amor tierno. Porque si hay algo que quiere expresar la palabra Abba, es la ternura que experimenta el corazón enamorado de Dios, porque el Espíritu Santo que nos conduce hacia Dios nos enamora de Dios, no nos hace vivir un vínculo marcado por la ley y las obligaciones, sino marcado por el amor. El amor supera la obligación.
Estamos hablando de lo que significa vivir sumergidos en la Trinidad, conducidos por el Espíritu de Dios, hijos de Dios, no en el sentido de esclavos, sino en el sentido de la ternura. Y sigue todavía, porque ¿qué significa ser hijos de Dios? Ah, no, hay un detalle más, me había olvidado. El mismo espíritu se une a nuestro, el mismo espíritu con mayúscula, se une a nuestro espíritu con minúscula, para dar testimonio de que somos hijos de Dios. O sea, el espíritu nos conduce, pero en segundo lugar dice también el espíritu se une. ¿A qué o a quién? A nuestro espíritu. Por tanto, en nuestro espíritu está nuestro espíritu y está también el espíritu. Y se unen. ¿Qué significa que el Espíritu Santo se une a mi espíritu para dar testimonio de que soy hijo de Dios? Pienso en esto. Primero, ¿qué no significa? No significa fusión. El Espíritu de Dios no se fusiona, no se hace un pegote, una plastilina incolora, una masa insípida. No, no. El Espíritu se une a nuestro espíritu. ¿En qué sentido? Me venía la imagen de la sinfonía. El Espíritu, sinfónicamente con mi espíritu, cantan al unísono un cántico de adoración al Padre, lleno de ternura, porque el Espíritu, con mi espíritu, cantamos. De hecho, interesante, ¿no? A partir de acá Pablo usa la primera persona del plural. Se une a nuestro espíritu para dar testimonio juntos, el testimonio de mi filiación. No lo doy solo, lo da el Espíritu junto con mi propio espíritu. Qué lío, ¿no? O qué lindo. Cada vez que yo digo papá Dios, o que alabo a Dios, o que reconozco mi filiación ante Dios y los demás, está aconteciendo una sinfonía más bonita que la novena de Beethoven. ¿Amén? Amén. Entonces, el Espíritu se une a nuestro. Primero, somos conducidos por el Espíritu de Dios. Dos, somos hijos de Dios, no esclavos, sino diciendo papá, llenos de ternura. El Espíritu también se une a mi espíritu para dar testimonio. Y faltaba Jesús. Hasta ahora no lo habíamos nombrado a Jesús. Y si somos hijos, dice, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo. Ahí está, coherederos de Cristo. Cuando se dice Cristo, no se dice el verbo antes de la encarnación, sino es el verbo hecho carne y ungido por el Espíritu Santo, Cristo, Salvador, que da el Espíritu sin medida a toda la humanidad. Jesucristo, Hijo de Dios, hecho hombre, cabeza de la nueva humanidad, que Él es el heredero de todo. Pídemelo, le decía en el Antiguo Testamento, y te daré en herencia a las naciones. Pues bien, ese Jesús, el hombre que está en el seno de la Trinidad, es magnífico esto, ¿no? Porque es el hombre, Jesús, Hijo de Dios hecho hombre, hecho carne para toda la eternidad. O sea, la Trinidad, Dios eterno, desde la encarnación hay un hombre, Jesús, que es la segunda persona de la Trinidad. Pues bien, ese hombre, Jesús, Dios, nos hace partícipes de su propia herencia. ¿Viste? Que en este mundo muchas veces los hermanos se pelean por la herencia. Acá el hermano mayor no solo no se pelea por la herencia, sino la herencia que solo él tiene por derecho propio nos la hace partícipe por derecho participado. Somos coherederos de él, conducidos por el Espíritu
hijos de Dios, coherederos de Cristo. Pero termina diciendo esto, porque sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Acá hay dos palabras, consufrimos para ser conglorificados. En el texto original aparece una palabra con ese prefijo con, ¿no? Sufrimos con Él para ser glorificados con Él. O sea, nuestra existencia en la Trinidad, el aire que respiramos en esta vida, no es un aire sin sufrimiento. Parte de la existencia cristiana, necesariamente, es consufrir con el Hijo de Dios hecho carne, pero no es el consufrimiento la última palabra. Es, por decirlo de alguna manera, no la condición tampoco, porque decir la condición significa, diría, como que esto es algo con lo cual uno se compra la gloria. No, no, es compartir con Él lo que Él vivió. Y un día compartiremos su gloria. Esto, ahí sí se revientan todos los esquemas. No hay manera de entender, porque el cuerpo glorificado de Cristo, que es el que recibimos en la comunión, el cuerpo glorificado de Cristo no es un cuerpo meramente espiritual, es un cuerpo real. Es un cuerpo real, espiritualizado por la gloria, es decir, que ha superado las limitaciones que nuestra existencia carnal tienen ahora. Pero ese cuerpo glorificado es del que nosotros ahora somos parte, siendo cada uno de nosotros un yo, un cuerpo propio. ¿Cómo será todo esto en el cielo? No lo sé. Y cualquier cosa que digamos siempre será un ir aproximando el bochín. Un ir aproximando el bochín.